Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a Spirit Critic, un canal de divulgación cultural donde trataremos diversos temas relacionados con las ciencias sociales, desde economía, historia, ciencias políticas o sociología. Concretamente, en este primer vídeo hablaremos acerca de dos de las diversas maneras que hay de segmentar la historia. Esto nos ayudará a ampliar nuestra visión y perspectiva histórica. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. El primer eje que trabajaremos lo conocemos sobradamente, ya que a todos nos suenan los términos prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta manera de dividir la historia acuña el nombre de periodización historicista, la cual permite segmentar la historia según acontecimientos relevantes, y a pesar de ser la teoría más extendida, no está de más que la recordemos. La primera fase de la que hablaremos será la prehistoria, periodo que se divide entre el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Concretamente, el Paleolítico empieza con la aparición del ser humano, hará aproximadamente unos 2.500.000 años, y termina con el fin de la era glaciar. Después, el Neolítico precede al Paleolítico principalmente por el surgimiento de la agricultura. Y posteriormente, la Edad de los Metales se divide entre el periodo de la Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. La segunda fase de este eje es la Edad Antigua, la cual aparece con la invención de la escritura. Hará aproximadamente unos 4.000 años. Este periodo se caracteriza principalmente por la aparición de macroestados de la antigüedad, como por ejemplo la civilización sumeria, la civilización fenicia o la egipcia, hasta las clásicas como la romana o la griega. Esta edad termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La tercera fase sería la Edad Media, la cual se comprende de dos subperiodos, la Alta Edad Media y luego la Baja Edad Media. La Alta Edad Media se caracteriza, sobre todo, por la continua lucha entre los tres imperios más importantes del momento, el Imperio Carolingio, el Imperio Bizantino y el Imperio Islámico. Luego, no es hasta el siglo XI, después de Cristo, cuando aparece la Baja Edad Media, caracterizada por mejoras en la agricultura, por un incentivo mayor del comercio, por la letal peste negra y por los viajes a Tierra Santa por parte de los creyentes. Con respecto a la Edad Moderna, es decir, la cuarta fase, podríamos discutir acerca de sus orígenes. Sí que es cierto de que la teoría más común es que fue con el descubrimiento de América, en el 1492, pero hemos encontrado otras fuentes que hablan acerca de un posible origen, con la invención de la imprenta, en el 1440, o con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Respecto a las características más comunes de la Edad Moderna, son dos. Una, el auge de las monarquías absolutistas, y dos, el intervalo económico entre el feudalismo y el capitalismo. Respecto a la última fase, a la Edad Contemporánea, empieza en el año 1789 con la Revolución Francesa hasta los días de hoy. ¿O no? Realmente el mundo ha cambiado sustancialmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así que hay algunos autores que hablan acerca de posibles sociedades o eras en las cuales estemos viviendo actualmente. Por ejemplo, Manuel Castells, actual ministro de Universidades, habla en su libro La Era de la Información acerca de la sociedad en la cual vivimos, es decir, una sociedad donde quien posee información y capacidad para transmitirla u omitirla es quien tiene el poder. Daniel Bell, en cambio, otro teórico, comenta que a la sociedad que vivimos actualmente se le llama sociedad postindustrial. Este tipo de sociedad se caracteriza por el cambio de pasar del sector secundario o industrial, en auge totalmente durante la edad contemporánea, al auge del sector terciario, es decir, el sector de los servicios, y el sector cuaternario, el sector de la investigación y del desarrollo. Por último, me gustaría hablar de la sociedad postcapitalista o sociedad del conocimiento, términos que acuñó Peter Drucker para referirse al momento en el cual estamos viviendo. Para estas sociedades, lo más importante es la posesión del conocimiento, primer valor a tener en cuenta dentro de todos los mercados. Pues bien, ya hemos comentado el eje más importante o el más conocido, que es probable que todo el mundo haya escuchado a lo largo de su vida. Ahora trataremos acerca de otra periodización que es muy importante, es la de las revoluciones tecnológicas. Aquí se hace hincapié sobre todo en los grandes inventos que han marcado la historia de la humanidad.
La primera fase, o la primera revolución tecnológica, coincidiría con la entrada del Neolítico. Anteriormente al Neolítico, el ser humano subsistía mediante el forrajeo, el pastoreo, la horticultura, formas de subsistencia arcaicas. Pero no fue hasta la llegada de la agricultura, el invento que marcó esta revolución, cuando se abandonó el nomadismo y pasamos al sedentarismo, lo cual fomentó un aumento bastante importante en el peso demográfico de las sociedades, evolucionando socialmente de tribus y bandas a jefaturas y ya incluso podríamos hablar de estados, ¿no? Los estados antiguos que hemos comentado anteriormente. Si fuéramos realmente ortodoxos, la segunda revolución tecnológica coincidiría con la primera revolución industrial, pero he creído conveniente otorgar este sello al surgimiento de un invento que marcó una época. Volvemos a hablar de la imprenta, ¿no? Del surgimiento en el año 1440. La imprenta marcó un antes y un después en la evolución humana, ya que favoreció la producción y la multiplicación de textos medievales, revolucionó la cultura al ampliar el número de lectores en el mundo y luego también ayudó a la alfabetización del pueblo, aunque bueno, sobre todo al clero, a la nobleza y a algunos comerciantes con algo de suerte. Ahora sí, la tercera fase o tercera revolución tecnológica sería la primera revolución industrial, la cual, junto a la Revolución Francesa, constan como los pilares de la sociedad occidental que hoy en día conocemos, caldo de cultivo del sistema capitalista y de sus características. Respecto a los inventos que trajo la revolución industrial, destacaríamos el motor a vapor, la locomotora o cambios importantes de riego y del sistema agrario. Además, la revolución industrial trajo consigo grandes cambios culturales, sociales y económicos que cambiaron completamente el mundo tal y como se conocía. La cuarta revolución tecnológica, o la segunda revolución industrial, se desarrolló en el periodo de 1870 al 1914. Parte de los inventos que trajo fue la industria química, las cadenas de montaje o el teléfono. Fue a raíz de esta segunda revolución industrial cuando Estados Unidos, Japón o Alemania empezaron a equipararse con el gran imperio británico o, por ejemplo, también Francia. La quinta fase sería la tercera revolución industrial, la cual aparece en el año 1970. Aquí los inventos más importantes son las redes y telecomunicaciones, es decir, Internet, y la evolución del transporte masivo, principalmente el aéreo. A partir de la tercera revolución industrial es cuando se desbanca al sector secundario o industrial en favor del sector terciario de servicios. Y para finalizar tendríamos la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, la cual hace un auténtico hincapié en el uso de las energías renovables, desde la hidráulica, eólica, solar, hasta pasando por la energía obtenida a través de la biomasa. Aparte, los inventos más importantes podríamos decir que son la inteligencia artificial, de aquí sale la domótica, o por ejemplo el uso de las tecnologías blockchain, lo que permite utilizar las criptomonedas. Pues bien, ya tendríamos explicadas las dos primeras periodizaciones, la historicista y la de las revoluciones tecnológicas. De cara en el siguiente vídeo, os voy a hacer un spoiler, hablaremos acerca de las otras tres que faltan, es decir, la de los sistemas económicos, la antropológica y la de las 6 edades del mundo, por San Agustín, algo diferente. Muchas gracias por haber dado una oportunidad a este primer vídeo. He intentado hacerlo lo más sencillo, corto y digerible para la salud de todos y todas. Espero que os haya parecido interesante, que os vayáis a dormir sabiendo un poquito más. Y bueno, no lo quería decir, pero es mi deber. No os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal si queréis que vaya colgando nuevo material cultural para que podamos comentar en los comentarios o por cualquier red social. Muchas gracias y nos vemos. Fins aviat!